Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir una perlita más de la palabra de Dios, una perlita bíblica, y en este día yo quiero compartir un tema hermoso realmente porque viene tocando mi corazón esto, porque estaba leyendo yo el Salmo 126 y qué hermoso salmo, qué expresiones las del salmista, ¿verdad? Eh, Comienza diciendo: cuando el Señor haga salir de la cautividad a Sión, dice, seremos como los que sueñan. ¿Sos una persona que todavía sueña? ¿Sos una persona que tiene sueños o no? ¿O ya no? Vos sabés que en este tiempo mucha gente no sueña, no tiene sueños, eh, porque vive deprimido, porque ve su vida a través de las circunstancias, se proyecta a través de las circunstancias que a veces son adversas, son negativas, eh, y de esa forma se terminan los sueños. No sueña. Entonces la persona se encuentra como cautiva en sus emociones, en su mente, sus pensamientos, y es tremendo esto, porque no poder soñar es algo. Yo creo que alguien dijo que una persona comienza a envejecer realmente cuando no tiene un sueño. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener sueños en Dios, que seguramente todos nosotros tenemos sueños en Dios, porque en algún momento de nuestra vida Dios nos ha hablado, nos ha dado una palabra de aliento, una profecía, algo del propósito de Él para nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que es que nosotros podamos decir como el salmista: cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, dice el salmista. Nosotros podemos decir: cuando el Señor haga volver mi cautividad, yo seré como los que sueñan. ¿Y cuáles son, mis amados, las características de la gente que sueña? Bueno, los que sueñan, según la palabra de Dios, según el salmista, los que sueñan, dice, tienen siempre una sonrisa. Pues dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios, nuestra lengua, de alabanzas. Entonces, la característica de alguien que sueña es que siempre tiene una sonrisa y que es gente que canta. ¿Sos una persona que canta, que alaba a Dios, que tiene una sonrisa en sus labios, o ya no? ¿O ya sos una persona que te volviste negativa, que te desilusionaste por completo y pensás que tus sueños no pueden llegar a cumplirse? Los soñadores uno los reconoce. ¿Por qué? Porque es gente que vive en un gozo continuo, viven más allá de las circunstancias, más allá de las circunstancias. Un sueño es la oportunidad que Dios nos da de subir a un nivel más alto y mirar desde allí las circunstancias presentes. Por ejemplo, Dios le dijo al apóstol Juan, allí en Apocalipsis: sube acá. ¿Y qué pasó cuando subió? Ahí le dio una tremenda revelación. Entonces, ¿qué nos enseña esto también? Que para nosotros recibir una revelación, tenemos que verla desde el mismo lugar que la vio Juan, es decir, desde arriba. Desde arriba. Juan vio la tierra desde el cielo, no vio el cielo desde la tierra. Hay una gran diferencia en esto. Qué bueno que nosotros podamos pensar en estas cosas. Y en la Biblia, mis amados, encontramos muchos ejemplos, mucha gente que pudo soñar, porque Dios es un Dios que da sueños, porque tiene propósitos con nuestras vidas, porque quiere levantarnos a sitio de honor, porque quiere utilizarnos. Entonces Él nos da sueños.
Entonces, decía que en la Biblia encontramos personas que tenían un sueño. Jacob, por ejemplo, en medio de sus circunstancias adversas, de sus problemas terribles que él tenía, cuando escapaba de su hermano, ¿se acuerdan? Bueno, él se acostó a dormir, lógicamente, en un momento de cansancio, y uno puede pensar que con todos los problemas que él venía cargando, lo único que podía tener sería una pesadilla. Sin embargo, no. Sin embargo, él tuvo un sueño, y no cualquier sueño, un sueño maravilloso, un sueño en el que Dios le decía que lo iba a bendecir tremendamente. David era un soñador. David soñaba con ser grande, con tener éxito, con ser victorioso en las cosas. Allí cuando estaba con sus ovejas en el campo y le componía canciones a Dios y veía la maravilla de Dios en todas las cosas, él soñaba. Por eso cuando vio a Goliat no tuvo temor. Y si vos sos una persona a la cual Dios le ha hablado acerca de su vida, acerca de su futuro, acerca del ministerio, seguramente sos una persona que sueña. Y cuando se presenten las adversidades, los problemas, las dificultades, no vas a tener temor porque estás confiado, confiada en ese Dios poderoso que te ha permitido soñar. José, otro en la Biblia, ¿no es cierto? Que los hermanos lo vendieron, primero lo quisieron matar, lo tiraron a una cisterna, luego lo vendieron a una caravana como un esclavo. Y si José no hubiese tenido los sueños que tenía, que Dios le había dado, difícilmente hubiese permanecido vivo. Los sueños lo dejaron o lo hicieron seguir vivo o lo mantuvieron vivo a José. No hay problema ni dificultad que pueda detener a un sueño. Por eso, no dejes de soñar y no permitas que nada, ninguna circunstancia adversa, ningún problema, ninguna dificultad, por grande que sea, porque vos fíjate que siempre más grande es el Dios que te dio el sueño o que te dio una palabra. Los judíos de aquel entonces tenían un sueño y era que Dios cumpliera la palabra dada por el profeta Jeremías, ¿sí? Y vemos aquí en la escritura, en el libro de Isaías, que Dios utilizó a Ciro, al rey persa, para traer libertad a los cautivos de Sión. Lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 45, verso 1 al 4. Dios le dice a Ciro: por amor de mi siervo Jacob, y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, te di un nombre extraordinario, te di éxito, te di todo. ¿Por qué? Por amor a mi siervo. Aunque tú no me conociste, le dice Dios a Ciro. Entonces, Dios no llamó a Ciro para darle honor, sino verdaderamente que lo utilizó, lo escogió. ¿Para qué? Para dar libertad a su pueblo que estaba cautivo. ¿Por qué? Porque el tiempo estaba llegando a cumplirse. Era el tiempo que Dios había establecido, se estaban llegando al término de los 70 años que Dios había hablado por el profeta Jeremías, que luego de que se cumpliesen los 70 años allí en Babilonia, Dios le dijo: yo los visitaré. Qué hermoso que es cuando nosotros no olvidamos las palabras que Dios nos da. Por eso es bueno cuando Dios nos da una palabra profética, que la anotemos y que cada tanto, mis amados, nosotros la podamos leer y podamos meditar sobre la palabra que Dios nos da. Porque Dios siempre cumple su palabra en tiempo y forma, no falla. Ninguna de sus palabras va a dejar de cumplirse. Por eso que te decía que no te desalientes y que sigas soñando, así como los judíos allí en Babilonia seguían soñando con ese día, ¿verdad?
Jeremías 29, 10 al 11 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y cuando Dios ha hablado algo, te lo repito, cuando Dios ha hablado algo acerca de nosotros, eso, mi amado, mi amada, es más real que nosotros mismos. Es más real que nosotros mismos. Cuando nosotros nos demos cuenta en algún momento, si nosotros somos de prestar atención a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Dios nos ha hablado, a lo que nos han profetizado, a lo que hemos leído en la palabra de Dios y hemos tomado para nosotros porque hemos sentido de parte del Espíritu de Dios que era para nosotros, bueno, y cuando el Espíritu Santo nos va mostrando, va poniendo en nuestro corazón cuando el tiempo se está acercando, el tiempo del cumplimiento. Entonces, cuando nos demos cuenta que el tiempo del cumplimiento está llegando, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí tenemos que comenzar a orar por eso, para que se cumpla, como hizo Daniel. Cuando Daniel leía la profecía de Jeremías y vio que estaba llegando el tiempo del cual había hablado el Señor, comenzó a orar, a clamar, a reclamar, a ponerse en la brecha para que Dios lo haga. Y para que Él levante a nuestro Ciro. Nosotros tenemos que clamar cuando vemos que está llegando el tiempo de que Dios, de lo que Dios ha dicho que iba a hacer, lo va a hacer, porque Dios no miente, y como te decía anteriormente, cuando Dios nos da una promesa, una palabra, eso es más real que nosotros mismos. Entonces comenzamos a clamar, comenzamos a pedir que Dios levante nuestro Ciro. Por eso yo lo llamo a esta perlita, Dios levantará tu Ciro. Claro que lo hará, mi amado. Claro que lo hará. No sabemos quién será, ¿no es cierto? No sabemos a quién Dios ha determinado. Por eso hay algo que también tenemos que tener en cuenta, que no nos tenemos que poner mal cuando a lo mejor vemos que determinadas personas comienzan a crecer o ser levantadas o ser puestas en lugares de honor, ¿no es cierto? Y a lo mejor nosotros pensamos que seríamos nosotros los que tendríamos que ser levantados o puestos en tal o cual lugar. Pero no nos pongamos mal, que no nos moleste ver crecer a otros, mis amados, antes que nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez ellos son nuestros Ciro. Tal vez si ellos no crecen primero, yo no voy a poder ser puesto en el lugar que tengo que ser puesto. Y mi sueño no se va a poder cumplir si tal o cual persona no es puesta o levantada a un sitio de autoridad. Dios sabe por qué y cuándo y cómo hace las cosas. Aceptemos siempre lo que Dios hace y no nos pongamos mal por lo que esté pasando con otra persona, con otro hermano en Cristo. Al contrario, siempre estemos a la expectativa de ¿no será este mi Ciro? ¿No será este a quien Dios está poniendo en un lugar de autoridad para que luego esa persona me ponga a mí donde tengo que estar, o sea el nexo, o sea el que me va a ayudar? Puede ser, ¿por qué no? Isaías 45:13 dice, yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, definitivamente vemos que todo lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente somos sus colaboradores. Y estaba leyendo también en el segundo libro de Crónicas, las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 36, es el último capítulo de Segunda de Crónicas, versículos 22 y 23, que ahí el mismo Ciro declara esto. Dice, yo, Ciro, rey de Persia, bueno, y hace la declaración, y dice que Dios
ha despertado su espíritu, lo mismo que estábamos leyendo allí en Isaías, él lo dice en el libro de Segunda de Crónicas. Y él declara que Dios le ha dado los reinos de la tierra y que lo ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por eso dice, quien haya de vosotros, de ese pueblo, de todo el pueblo aquí, entre nosotros, sea Dios con él y suba. Vaya a Jerusalén a hacer esto. ¡Qué bárbaro! Yo me imagino lo que debe haber pasado allí, ¿verdad? Esta proclama de Ciro, verdaderamente, mis amados, fue tremenda para los judíos, porque ellos no podían creer lo que estaban escuchando sus oídos, no podían acreditar tal cosa, ¿verdad? Por eso era como un sueño para ellos. Y se reían y cantaban de gozo. Y todos sabemos, porque hemos leído o hemos escuchado, que en el tiempo de la cautividad, todo el tiempo de la cautividad, los judíos no cantaban. Los judíos dice que se sentaban junto a los ríos de Babilonia y lloraban. Los judíos son un pueblo muy alegre. Claro, son el pueblo de Dios. Un cristiano es una persona alegre, gozosa, porque tiene vida eterna, porque tiene gozo, porque lo tiene todo en Dios, aunque terrenalmente a lo mejor no tenga muchas cosas. Entonces, mis amados, los judíos son un pueblo, siempre fueron un pueblo alegre, pero en el momento de sufrir tantas penurias y la cautividad, ellos, dice que colgaron sus arpas en los sauces y en vez de cantar como lo hacían, lloraban. Así que imaginen después de tanto tiempo que esos chicos, porque fueron 70 años, muchos de los que fueron cautivos murieron, no, muchos estaban vivos, como Daniel y sus amigos, y muchos de los que habían ido estaban vivos todavía, y de los que eran más chiquitos o los que habían nacido ahí y habían visto a sus padres llorando, lamentando, que no podían cantar y hablando siempre de lo mismo, porque uno cuando está en una situación tan tremenda, uno habla mucho de ese problema, ¿verdad? Y llora y no puede soñar. Pero dice que esta proclama fue tan tremenda que por eso el salmista toma esto proféticamente y habla que cuando Jehová hiciere salir la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan, porque los que sueñan se ríen, los que sueñan tienen gozo, los que sueñan tienen esperanza. Si vos tenés un sueño, tenés esperanza, claro que sí, porque tenés esperanza de que se cumpla. Y si tenés esperanza, tenés también fe, porque creés que se va a cumplir. Porque si vos tenés un sueño, de nada sirve tener un sueño si decís, no se va a cumplir. No, el que tiene un sueño tiene esa esperanza y esa esperanza le acrecienta la fe de que ese sueño se va a cumplir. Qué hermoso, ¿verdad? Que no muera tu sueño. Que no muera tu sueño, que se levante tu Ciro, es mi deseo, tu Ciro y también mi Ciro, porque yo también tengo sueños en Dios. Entonces, cuando pasa esto, tu sueño y el mío, mi amado, mi amada, va a ser realidad y va a pasar lo que dice el Salmo. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué? Nuestra lengua de alabanza, porque vamos a comprobar la fidelidad de nuestro gran y poderoso Dios. Que Dios levante tu Ciro. Presta atención, no estés distraído, porque tal vez está llegando el tiempo en que Dios va a levantar o ya está levantando a tu Ciro para que te saque de la cautividad, te suelte las amarras y puedas verdaderamente cumplir tu sueño en Dios. No dejes de soñar. No dejes que el enemigo de tu alma te robe tu sueño. Todo lo que Dios ha hablado acerca de tu vida, Él lo va a cumplir. Quizá estás ahí, a un paso. Tal vez tu Ciro está entrando
por la ciudad. Gloria a Dios. Que Dios bendiga tu vida y que esta palabra verdaderamente te sea de aliento y te entusiasme para no perder jamás tus sueños y que seas una persona que tiene las características de los que sueñan. Una boca llena de risa y de alabanza. Que siempre que vayas o vengas, que subas, que bajes, que andes por todo lugar, la gente te reconozca por las canciones que le cantás a Dios. Que seas una persona alegre, que seas una persona con características de los que tienen un sueño. Y vas a ver que pronto, muy pronto, se va a cumplir en vos lo que dice la palabra de Dios. Dios levantará tu Ciro, hermano. Dios levantará tu Ciro, hermana, y levantará el mío. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y lo espero, de hecho. Y no va a haber nada ni nadie que me va a hacer perder esta esperanza. No dejes de soñar, porque si vos no tenés un sueño, la vida sin sueños tiene poco sentido. Y los sueños verdaderos son los que Dios pone en tu corazón y en el mío. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar en la próxima perlita, que va a ser pronto.